Esperar con paciencia las promesas de Dios, el cumplimiento de sus promesas, siempre ha sido un reto, un gran reto para el ser humano, porque nuestra sociedad nos ha envuelto y nos ha llevado a un desenfreno vertiginoso, buscando el pronto cumplimiento de las promesas, de las metas y de los deseos de cada persona. Tristemente, esta actitud también ha permeado la vida de los cristianos. Inclusive ha estado en los planes de muchas iglesias. Esta ansiedad produce depresión, tristeza en el corazón del ser humano. Nuevamente, el cristiano también está expuesto en sí mismo al resultado. El fenómeno que nosotros podríamos encontrar en este problema, en esta falta de confianza y de esperar con confianza en el tiempo de Dios, podríamos ilustrarlo de la siguiente manera. Imagine que un agricultor recibe una semilla muy valiosa. El experto que le entrega esta semilla valiosa le asegura que de esa semilla vendrá una gran cosecha. Pues el agricultor, en toda su experiencia y con todo su saber, prepara la tierra y siembra la semilla. Pero pasan los días, pasan las semanas, pasa el tiempo y nada parece suceder. El agricultor entonces se desespera y empieza a buscar aquella semilla y la desentierra para ver cómo va, a ver si germinó o no, a ver si está germinando o no. Y entonces trata de ayudarla a crecer, logrando únicamente que la semilla se dañe, que la cosecha se estropee. Lo mismo ocurre con las promesas de Dios. Cuando intentamos acelerar lo que Dios nos ha prometido, terminamos estorbando su obra. ¿Por qué? Porque Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios lo que necesita es nuestra confianza. Para esto yo quiero que vayamos a la historia de Abraham y Sara y la promesa de una descendencia numerosa que Dios le hace a Abraham. En primer lugar, y aunque el cumplimiento parezca imposible, la promesa llega cuando Abraham no tiene hijos. Esto lo podemos fundamentar en el libro de Génesis, en el capítulo 13, en el versículo 16, que dice de la siguiente manera: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Como le decía, esta promesa llega en un momento cuando Abraham todavía no tiene hijos. Además, se suman algunas circunstancias como que Abraham y Sara ya están viejos. Sara ya dice en la palabra de Dios que ha perdido la costumbre de las mujeres. Cuando biológicamente era imposible para ellos tener un solo hijo, Dios les promete multitudes. Lo maravilloso es que las promesas de Dios no dependen de nuestras circunstancias, porque Dios promete desde su soberanía, no desde nuestra lógica. Esto nos lleva a otro punto. La verdadera fe cree antes de ver el resultado. No espera a ver el resultado para creer, porque ya no sería fe, sino que cree antes de ver el resultado. Igual en el libro de Génesis, en el capítulo 15, en los versículos del 1 al 6, la palabra de Dios nos narra: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dios también dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La verdadera fe cree antes de ver el resultado, a pesar de las circunstancias. Abraham no tenía hijo, Abraham tenía dudas y preguntas, pero Dios le reafirma la promesa:
de que va a heredar, él va a heredar un hijo, que él va a darle su herencia, que es un hijo suyo, de su propia carne y hueso y sangre, el que va a heredar, no un extranjero, no un esclavo, como estaba pensando Abraham. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. La fe no se limita a las preguntas que uno tenga, pero sí descansa en la fidelidad de Dios. La fe no elimina las preguntas, ni se limita a ellas, a las preguntas que uno tenga, sino que descansa en la fidelidad de Dios, en lo que Dios ha dicho. Por otra parte, nosotros podemos ver la actitud de Sara. Sí, en primer lugar vimos que Dios le promete un hijo, le da una promesa de un cumplimiento de multitudes de generaciones a Abraham. En segundo lugar, y ante la imposibilidad biológica y física de Abraham y Sara, Dios les promete que su descendencia será numerosa. Y Abraham le cree al Señor, a Dios, y le es contado por justicia. Bueno, en tercer lugar, nosotros podemos ver la actitud de Sara, porque esta no era una historia o algún acontecimiento solo o una promesa solo para Abraham, sino que involucraba a Sara también. Y en el caso de Sara, nosotros podemos notar que a ella le cuesta creer y confiar en la promesa de Dios. Pues sí, empieza la espera, pero resulta que en determinado momento no venía el cumplimiento, no se daba el cumplimiento de esta promesa. Y ella quiso querer ayudar a Dios. Esto fue, sin lugar a dudas, el error más grande que pudo cometer Sara en cuanto a la promesa hecha por Dios. Y esto también lo podemos ver en Génesis, en el capítulo 16. Génesis capítulo 16 de los versículos 1 al 4. Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Aquí vemos el gran error de Sara que comete por la impaciencia del cumplimiento. Bueno, es que por eso el título de este mensaje es esperar con paciencia el cumplimiento de la promesa del Señor. 10 años habían pasado desde que habían recibido esta promesa. Y al no ver Sara que llegaba el cumplimiento, que venían las multitudes, que venía el hijo, entonces se impacienta. Y la impaciencia conduce a decisiones erróneas, a decisiones humanas. El resultado fue de conflicto y de dolor. Ahí podemos ver que Abraham, sí, efectivamente deja embarazada a Agar, pero al suceder esto, dice la Biblia en el versículo 5, entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, porque Agar había empezado a ver con desprecio a Sarai. Como resultado de este error de Sara, el conflicto, el dolor y consecuencias duraderas. ¿Por qué consecuencias duraderas? De Ismael provienen todas las naciones árabes que hay hoy en día alrededor de Israel, y que son los enemigos de Israel hasta el día de hoy. La impaciencia nos lleva a soluciones humanas que traen problemas espirituales.
Yo quiero que revisemos y que veamos ahora dos actitudes opuestas, porque no podemos quedarnos solamente con la actitud de Sara, que al final de la historia, si lo leemos, el cumplimiento, Dios cumple su promesa, Dios cumple la palabra, y ellos tienen un hijo que se llama Isaac, el hijo de la promesa, Isaac. Pero es importante notar que en esta decisión que toma Sara, trae dolor, trae sufrimiento, trae dificultades. Pero yo quiero que hagamos, como le decía hace un momento, una comparación. Una comparación que yo creo que es el final de cómo debemos de ser nosotros. Esta comparación está entre Sara, que actuó desde su incredulidad y su desesperación. Ella confió más en su razonamiento que en la promesa divina. Ella quiso resultados inmediatos sin esperar el tiempo de Dios. ¿No se le parece lo que a veces nos sucede a usted y a mí cuando hemos recibido o estamos esperando el cumplimiento de una palabra, de una promesa que Dios nos ha dado? A veces actuamos como Sara. Pero yo quiero invitarle a que veamos cómo fue la actitud de José. La historia de José, que también está narrada en el libro de Génesis, en los capítulos 37 al 50, se nos cuenta esta historia. Es una historia muy conocida acerca de la vida de José, de cómo sufrió él, sufrió la traición, sufrió la esclavitud, sufrió la prisión, sufrió el desprecio de sus hermanos, sufrió la envidia. Inclusive dice la Biblia en esta historia que ellos planeaban matarle y asesinarle, deshacerse de él, por celos, por envidias. Resulta que José en su juventud había tenido dos sueños y en estos sueños él podía ver que sus hermanos y su papá y su mamá en el sueño se inclinaban a él y por esto era más odiado todavía con ellos. Entonces José, a pesar de pasar por todas estas dificultades en su vida, por toda esta traición, esclavitud, prisión, fue vendido, imagínate, fue vendido. Y aún así, nunca vemos a José forzando el plan de Dios. Cuando nosotros leemos su historia, vemos que en la casa de Potifar, cuando fue vendido como esclavo, en lugar de ponerse áspero, en lugar de deprimirse y de ponerse rebelde con su amo y reclamar lo que le había pasado a Dios, reclamarle a Dios por su circunstancia, dice la palabra de Dios que él hacía todo con excelencia y Dios lo bendijo tanto que hacía prosperar todas las cosas en casa de Potifar. Podemos ver a un José que cuando es injustamente enviado a la cárcel por un falso testimonio de la esposa de Potifar, podemos ver a un José que humildemente llega a la cárcel y empieza a hacer su trabajo con agradecimiento a Dios, para honrar a Dios, haciéndolo, esmerándose en hacerlo. Y entonces Dios le da la oportunidad allí en la cárcel, aún en la cárcel, de interpretar los sueños del panadero y el copero del rey, sueños que posteriormente se cumplen. Y vemos cómo José en ese momento le dice al copero: por favor, cuando esté delante del rey, acuérdese de mí. Pues pasan los años, pasa el tiempo y el copero se olvidó de José. Resulta que en determinado momento el rey tiene un sueño y no encuentra a nadie en el reino que se lo pueda interpretar. Ningún adivino, ni ningún mago, nadie en su reino podía. Entonces el copero recuerda que José le había interpretado su sueño y cómo su sueño se había cumplido. Esto se lo dice al rey, a Faraón, y Faraón manda llamar a José. Y entonces a partir de ahí, José interpreta el sueño de Faraón. El Faraón le hace gobernador de toda la tierra de Egipto y él está a cargo de todos los 7 años de abundancia para cosechar, para guardar, para almacenar, y también está a cargo en los 7 años de grave hambruna que sucedió en ese momento. Cuento toda esta historia para decir que en todo ese tiempo José no se desesperó por el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál había sido la promesa? El sueño que de joven había tenido, donde se inclinaban a él su familia y sus hermanos, y por ende iban a ser una persona de una posición mayor en su familia que todos los demás. Pero él nunca se desesperó. Nunca vemos a José esforzando el plan de Dios.
La única intención que él tuvo en la cárcel fue acuérdese de mí. Pero tampoco estuvo ahí mandándole recaditos al copero, mira, te olvidaste de mí. No, él esperó obedientemente, en obediencia, se esforzó todo el tiempo que estuvo en la cárcel, tanto así que el carcelero no tenía que preocuparse de ninguna de las tareas que tenía José en la cárcel. Y al final Dios cumplió su propósito en el tiempo perfecto. Y dice la palabra de Dios que el propósito de todo este sufrimiento de José era preservar a su pueblo en medio de estas dificultades. La fe paciente permite que Dios se glorifique plenamente. Cuando nosotros desesperamos y no esperamos en Dios, cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas. Nos olvidamos que Dios cumple lo que promete. Nos olvidamos de que no es en nuestro tiempo, sino que es en el tiempo que Él tiene para cada uno de nosotros. La impaciencia produce que nosotros cometamos errores, pero la fe nos lleva a la victoria. La pregunta importante hoy no es si Dios cumplirá su promesa, sino la pregunta es, ¿nosotros esperaremos correctamente? ¿Descansaremos nosotros en la fidelidad de la promesa que hemos recibido de parte de Dios? Yo quiero invitarle hoy a que nosotros seamos como José, confiando en silencio, esperando con confianza en oración, en meditación de la palabra de Dios, en la búsqueda de la presencia del Señor. Decidamos esperar en el cumplimiento de su promesa. Que no seamos como Sara, que actuamos desde la desesperación, desde la incredulidad. No podemos decir que Sara fuera incrédula. Al final de la historia, Dios cumple su promesa y Sara, como le dije anteriormente, recibe su hijo Isaac. Y de ahí vienen multitudes, vienen generaciones. De manera que dice la palabra de Dios en Isaías 28:16, que el que cree no se apresura. Yo le invito en esta hora que podamos creer en las promesas que Dios te ha hecho. Sin duda alguna, Dios ha hecho alguna promesa a su vida. Sin duda alguna, usted está esperando el cumplimiento de alguna palabra que Dios le dio. Pues yo le invito en esta hora a que espere con paciencia, con confianza. Recuerde que Él no necesita nuestra ayuda. No, lo que necesita es nuestra confianza plena en el cumplimiento de sus promesas y de su palabra. Que Dios te bendiga. Amén.